Bueno, entonces comenzamos la grabación. Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar esta sesión de, digamos, como nuevamente de reconocimiento del curso, de algunos aspectos del diplomado durante su desarrollo, bueno, algunas generalidades y también algunas particularidades, pues, de los contenidos, de las actividades que hay que desarrollar durante estos días. Mi nombre, para quienes todavía no me conocen, es Jacqueline Guerra Gómez y yo les voy a acompañar durante este semestre en este diplomado que van a desarrollar. Como les digo, en un momento pues ya les contaré sobre esas particularidades de este diplomado que espero disfruten mucho, en el que espero que aprendan bastante y, y se puedan organizar algunos pues detalles en relación a alguna investigación que ustedes estén desarrollando o en relación a algún proceso de investigación que vayan a empezar a desarrollar a través de este diploma. Entonces tenemos, pues los voy a acompañar durante el semestre, les voy a contar un poquitico sobre mi formación y le voy a dar paso al doctor Luciano para ver si él tiene algunas palabras y nos quiere contar un poco antes de iniciar con los contenidos. Bueno, yo soy contadora pública de formación inicial, tengo una maestría en innovación en educación y estoy próxima a titularme como doctora en administración. Ya mi tesis de grado pues está evaluada y ya estoy en proceso pues de citación a defensa. Esa es mi formación, por eso digamos que me parece importante mencionarla teniendo en cuenta que es un curso de investigar para desarrollar habilidades de investigación y llegar al doctorado me permitió, pues además de ir afinando un poco esas habilidades, poder adquirir otras que las quiero compartir con ustedes y pues sí que he compartido en otros escenarios. Em, bueno, ese es como, quiero ahorita también conocer un poquito sobre ustedes, sobre sus intereses de investigación. Mis intereses de investigación están relacionadas con el ser, con el saber, con el hacer, con el saber hacer y específicamente las características de las personas en los ámbitos de aprendizaje, ya sean organizacionales, porque yo soy contadora, como les mencioné, y me dedico a la consultoría, pero también soy profesora, entonces esos son mis intereses de investigación. Se van a dar un poquito más cuenta de eso a medida que les vaya mostrando los ejemplos de clase, como las actividades que se van a desarrollar. Doctor Luciano, quiero pues como darle paso también para que usted salude al grupo y ya comenzar con los contenidos de esa parte. Muy bien, profesora. Bienvenidos, bienvenida una vez más. Yo soy el profesor Luciano Román Medina y les estaré acompañando en la coordinación de este diplomado y apoyando también a la profesora en temas relacionados con la plataforma y algunas actividades. Algunas informaciones, todavía estamos nosotros en proceso de matriculación, podemos todavía admitir a estudiantes y todas las clases estamos grabando, van a estar disponibles ahí en la plataforma Classroom. A los que todavía no entraron, hay que ir entrando el enlace del curso de Classroom, está ahí en el grupo de WhatsApp y hay que ir entrando, revisando los materiales. De hecho, hay algunas actividades de presentación en el foro y otra pregunta en el foro correspondiente al módulo 1. Y en mi caso, también soy docente investigador, investigo principalmente en el campo de la ciencia de la educación, temas referentes a gestión educativa, aprendizaje, evaluación y aunque soy más coordinador, estoy también acá para aprender sobre todo la utilización de la IA en el contexto de la investigación científica. Así que estoy para apoyarles, ayudarles desde la coordinación de este diplomado. Hasta ahí, Gracias, profesora. doctor. Dale, dale. Sí, señor.
Bueno, muchas gracias, doctor. En relación a lo que el doctor Luciano mencionaba, pues tendremos las clases sincrónicas grabadas, serán cada 8 días los sábados en este mismo horario y quedarán grabadas para efectos de consulta, porque es importante que tengan material para luego desarrollar las actividades evaluativas y el desarrollo pues de su proceso de investigación y para pues quienes en algún momento no puedan asistir. Ya el doctor Luciano lo mencionaba en la sesión de presentación que ya está grabada. Ya les voy a hacer un recorrido nuevamente por la plataforma Classroom y les voy a mostrar dónde está todo el contenido. Entonces, voy a compartir mi pantalla y voy a comenzar como con toda la explicación inicialmente de la plataforma. En caso de que tengan alguna pregunta, si quieren, pues como levantan la mano o intervienen para ayudar espacio a sus preguntas. Bueno, este diplomado tiene un enfoque investigativo principalmente, pero también tiene un enfoque diferente y diferenciador. ¿En qué sentido? En que queremos acompañarlos en un proceso de investigación riguroso, ético y que les permita desarrollar habilidades pues para integrar la inteligencia artificial y la ciencia de datos como parte de sus procesos de investigación, como ya les decía, de forma ética pero de forma práctica, de forma sistémica, porque nosotros ahora tenemos muchas oportunidades de llegar a mucha información, entonces no podemos desaprovechar esas oportunidades. En relación al desarrollo del diplomado, como tal, las sesiones sincrónicas serán más para explicarles y profundizar sobre los contenidos que van a estar en esta plataforma Classroom, a la que ustedes ya deben de tener acceso. Si alguno no tiene acceso, comuníquese con el doctor Luciano para que gestionen en caso tal. Y pues, y si tienen alguna dificultad para ingresar algún contenido también, me pueden escribir. Yo les voy a compartir en un momento mi correo institucional para que me escriban, pero también, pues si tienen problemas con relación a algo que no se pueda publicar en el foro, ¿cierto? Porque la idea es que las dudas se publiquen en el respectivo foro de consultas para que incluso otros se retroalimenten de esas dudas que ustedes vayan teniendo. Bueno, en primer lugar, entonces tenemos información y generalidades en esta plataforma Classroom, un foro de consultas que es un foro de consultas generales, donde ustedes van a poder hacer consultas sobre, digamos, la tarea de cuando hay que subirla, pues cosas que ustedes consideren generales y que no se puedan integrar al módulo porque no hacen parte de los contenidos de cada módulo. Estará las grabaciones también en esta parte o en este bloque de información y generalidades y el enlace para sesiones sincrónicas, que es por donde me imagino que algunos ingresaron a la reunión de hoy. Hay un foro de presentación. Este foro de presentación, incluso ahorita conversando con el doctor Luciano, vamos a quitarle el asunto de los puntos para que ustedes simplemente se presenten, no es un asunto calificable, es para saber un poco más de cada uno de ustedes, sobre todo para los que no vienen, digamos, probablemente a la sesión de hoy. Aquí están las presentaciones de la mía y la del doctor Luciano luego, y ahí pueden ustedes añadir su propia presentación para que se conozcan con todos sus compañeros. Luego está por módulos, entonces en este momento estamos en el Profesora, desarrollo. Sí, profesor Luciano. ahí nosotros nos presentamos en el comentario, a modo de comentario, pero a ustedes les puede salir en el celular, hay un campo, escribe tu respuesta, por eso tenemos ahí en la parte de, hay 4 personas que entregaron, entonces ustedes pueden escribir ahí donde le va a salir, escribe tu respuesta, un campo, porque nosotros nos presentamos en la parte de comentarios.
¿Está? Sí. Para tener en cuenta nomás esa aclaración. Muchas gracias, doctor Luciano. Acá está incluso la presentación de quienes el doctor Luciano menciona. Ya, pues, quienes vayan presentándose, le irá apareciendo. Pues esta plataforma tiene algunas particularidades que ustedes pues van a ir reconociendo a medida que vayan ingresando. Bueno, em, volvamos al... no, bueno, en el módulo uno, que es el que estamos desarrollando ahorita, la idea del módulo uno es, pues, empezar a reconocer mejor la plataforma, quienes no la conocen, quienes la conocen, pues empezar a integrarse con los contenidos. La estructura de cada módulo va a ser igual para que no se pierdan luego que vayan a ingresar, entonces vamos a tratar de tener la misma estructura. El módulo uno estaba programado para desarrollarse durante esta semana, pero teniendo en cuenta que todavía hay personas que se van integrando al curso, al diplomado, vamos a ampliar los plazos de todas estas actividades. Entonces, no se preocupen que yo cerrando la clase de hoy, pues actualizaré las fechas para que em, estos plazos se amplíen un poco. Sin embargo, es importante que vayan avanzando porque es todo el contenido que está en el módulo tiene unas actividades. Puede que no sean evaluativas, pero sí van a integrar todo el proceso del diplomado y se van atrasando. Entonces, y acá cada módulo se enlaza con el otro. Entonces, no son actividades independientes ni módulos independientes, sino que se interrelacionan entre ellos. Además de estas sesiones sincrónicas, les mencionamos en la presentación que vamos a tener unas sesiones de acompañamiento personalizado en grupos de máximo 5 estudiantes. Yo les voy a pasar un cronograma en esta semana que inicia para que ustedes se puedan, digamos, matricular en esos horarios y en esas fechas. Ustedes eligen el momento en que se quieren conectar y vamos a asesorar cada proyecto en relación a la ecuación de búsqueda, su propia pregunta de investigación, las palabras clave, algunos asuntos que vamos a necesitar ir desarrollando y a medida que vaya avanzando el curso, pues en los otros temas. Entonces esa parte también es importante que la tengan clara, porque no solamente van a ser los encuentros de los sábados para yo poder explicar cosas y dejar al final un espaciecito de preguntas, sino que vamos a tener unas sesiones integradas donde ustedes se pueden conectar para preguntar todo en relación a su proyecto particular. En el módulo uno que se llama Introducción a la Ciencia de Datos, tenemos el foro. Entonces, en el foro tenemos una serie de preguntas. Esta era parte de las actividades que se cierra hoy o este fin de semana, pero que se va a ampliar. Entonces, permítanme un momento, yo amplío un poco esto. Em, Dice las preguntas. Con el fin de identificar su idea de investigación a desarrollar durante este diplomado, responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es mi tema de investigación? ¿Cuál es mi pregunta de investigación? ¿Cuál es mi problema de investigación? ¿Cuáles son los resultados esperados de mi investigación? ¿Y cuál es el contexto de mi investigación? Entonces, la idea es socializar esas preguntas en este foro para retroalimentar entre ustedes, para que ustedes vayan teniendo ideas de lo que ocurre con los procesos de investigación de sus compañeros, porque todo lo vamos a ir conversando aquí en diferentes momentos. Entonces, también es importante esto es un proceso de acompañamiento y de aprendizaje colaborativo entre todos, entre ustedes y yo, porque yo también aprendo cosas de sus proyectos. ¿Cuál es mi tema de investigación? Entonces, ¿qué quieren investigar o qué están investigando? Yo vengo desarrollando una investigación, pero todavía no he pensado en la publicación. Bueno, eso es lo que tal vez podría desarrollar acá.
O cuál es, yo no, todavía no he empezado un proyecto de investigación, pero me dieron unas horas de investigación y quiero desarrollar algo, o tengo que desarrollar algo. Entonces, la idea es en- identificar qué es ese tema que los mueve y si ya lo tienen identificado previamente porque tienen una maestría, la están haciendo, tienen un posgrado o un doctorado, pues ya tienen ideas de investigación por montones. Bueno, cualquiera de esas nos va a servir para el desarrollo del curso. El tema, ustedes lo identificarán de acuerdo a sus perfiles también. Entonces, yo me desarrollo en tal área, pues por ahí estará mi tema de investigación, por ahí está mi área de investigación también, que está muy relacionada con esos temas que yo puedo desarrollar. Si yo soy contadora, pues seguramente podré desarrollar investigaciones en relación, porque les decía que el aprendizaje organizacional, eso es en temas del doctorado, pero como contadora yo escribo artículos sobre la renta en Colombia, sobre los procesos de investigación en Colombia, eh, algunos tópicos que me interese, sobre los que yo quiera escribir. ¿Cuál es la pregunta de investigación? Pueden hacerse muchas en relación a ese tema. Muchas, ¿por qué? Porque en la investigación, cuando las preguntas son detonantes de muchas cosas, de ideas, de innovación, entonces hay que hacerse preguntas. Y una buena investigación debe estar orientada a través de preguntas. Entonces háganse varias en relación al tema. ¿Qué quieren saber? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, esas preguntas luego las iremos depurando en la medida en que usted vaya pues delimitando ese tema de investigación. ¿Cuál es el problema? Porque a veces tenemos una pregunta, pero no hay un problema que resolver. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Porque además en este diplomado, la idea también de ser posible, no necesariamente es obligatorio, pero de ser posible, la idea es desarrollar investigaciones teórico-prácticas que se puedan desarrollar en contexto y que ustedes puedan obtener resultados de campo, ya sea para tratarlos cualitativa o cuantitativamente o integrar de forma mixta. Eso no hay, pues como, ya eso lo iremos definiendo. Entonces, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es el problema? No mi problema, sino el problema en contexto más bien. El, ¿Qué es lo que hay que resolver? Si hay algo por resolver o simplemente es una idea mía. ¿Cuáles son los resultados esperados de la investigación? Cuando tiene medianamente claro hacia dónde quiere ir, pues puede elegir un buen camino para llegar. Entonces, es tener medianamente en el horizonte los resultados les va a permitir establecer una buena metodología que después se ha de irla depurando. ¿Y cuál es el contexto de mi investigación? ¿Dónde se va a desarrollar? ¿A quiénes va a impactar? ¿Para qué va a servir? Esas son preguntas que uno se debe hacer cuando va a investigar, cuando va a escribir. Entonces, son preguntas que yo considero importante que ustedes desarrollen durante estos días de reconocimiento de este curso para que puedan comenzar con las otras etapas de pues de este diploma. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá, comentario, sugerencia o algo que quieran compartirnos? Ok, sigamos. A Con modo de respecto, comentario, profesora, sí, doctor Luciano, dígame. como ya se mencionó ahora y en clases anteriores, todos los módulos están entrelazados y lo que vamos planteando como proyecto de investigación finalmente podemos sacar un producto en el último módulo denominado elaboración de artículos científicos. Y finalmente, si hacemos bien las cosas, somos rigurosos, incluso podemos postular y publicar en alguna revista la investigación que hagamos. Eso sería espectacular. Eso nomás quería
comentar. Sí, doctor. Efectivamente, la idea, como les mencionó el doctor y como les mencioné hace un rato, es tratar de, en lo posible, publicar y elegir una revista de alto impacto, hacer todo ese proceso riguroso para ustedes poder hacer esa elección de forma adecuada. Sin embargo, si ustedes están desarrollando un proceso de investigación, todo este diplomado les va a servir para avanzar en ese desarrollo de ese proceso de investigación y poder luego pensar en la publicación, pero ya tener una estructura muy clara de cómo se llega a una buena publicación. Bueno, material de consulta módulo 1. Tendremos material de consulta módulo 2. Cada módulo tendrá su propia bibliografía. Habrá una bibliografía en cada módulo que pueda abordar cosas más generales de la investigación, pero en su mayoría serán documentos que estén relacionados con el módulo específico, o sea, con la temática del módulo. En este caso de la introducción a la ciencia de datos, tenemos una serie de documentos em, en inglés y en español que ustedes podrán leer. Pues hay más en inglés, hay menos en español. Iré equilibrando un poco esto porque también conversando con el doctor Luciano, pues no todos tienen o tenemos habilidades de segunda lengua. Sin embargo, yo también los invito a que se reten un poco con ese tema, porque ahora hay mucha inteligencia artificial que hace muy buenas traducciones y no nos podemos quedar limitados por el lenguaje teniendo esas herramientas. Entonces vamos a hablar de herramientas que les permiten hacer buenas traducciones y eso pues lo abordaremos en un momentico en esta sesión. ¿Qué tenemos acá para revisar? Entonces ya ustedes entrarán a cada documento y em, si los quieren descargar, los pueden descargar. Si quieren leerlos en línea, los pueden leer también, pero vayan armando sus carpeticas, es mi sugerencia, para que vayan teniendo sobre todo un material que puedan luego integrar a sus propias bases bibliográficas, que ustedes puedan, si utilizan Mendeley o el Sotelo para organizar investigaciones, también las puedan tener allí. Tenemos qué es la ciencia de datos y el aprendizaje de las máquinas en la educación. ¿Por qué en la educación? Porque pues la facultad de la Universidad Católica, donde estamos ahorita con este diplomado, tiene un enfoque algunos procesos educativos. Algunos de nosotros tenemos formación como docentes y si no les sirve por allí, también los invito a que lean, pues descarguen la bibliografía o revisen los títulos al menos y los resúmenes y ustedes van a decir, bueno, yo no tengo aquí bibliografía relacionada con mi tema, que es tal cosa, y me van a escribir y yo les voy a ayudar a hacer. Pero también vamos a aprender a hacer búsquedas bibliográficas en bases de datos de alto impacto, entonces pues tendrán todas las herramientas posibles. Bueno, otro tópico importante es cuando vamos a investigar, es leer, hacer la búsqueda de documentos que tenemos que integrar a nuestra investigación, qué nos sirve, qué no nos sirve, y cómo hace uno lectura de documentos, porque no podemos leer 1000 documentos ni 10.000. Entonces vamos descartando desde el resumen. Es una recomendación, todo acá hacen recomendaciones y son bienvenidas sus propias recomendaciones. El resumen, en el resumen, un buen resumen debe tener el objetivo claro, la metodología, los resultados, debe tener claro el contexto inicialmente. Entonces, buen resumen me debe dar toda la información necesaria al documento. Eso me indica también que el investigador tuvo en cuenta todos los elementos técnicos para elaborar un resumen y que yo no tengo que ir a leerme todo el documento para entender qué quiere decir el investigador. Si ese resumen me gusta, si ese título me gusta, si los autores son de mi interés, pues procedo a leer la introducción, que es la ampliación del resumen. También, si está, digamos, medianamente bien construida, la introducción debe permitirme, permítanme, qué pena, un segundo.
Em, Dame un segundo, qué pena que me salió el documento. Bueno, entonces ustedes tendrán la posibilidad de revisar el resumen. El resumen es una información ampliada de la, pues la introducción es una información ampliada del resumen, o sea, de toda la investigación. Esa es una forma adecuada de llegar a una lectura ya más profunda del documento. Luego lo descargo, lo integro a mi base de datos y posteriormente le voy haciendo otros procesos que empezaremos a aprender durante este diploma. Tenemos entonces investigaciones como la ciencia de datos para el análisis. Profesora, Dígame, doctor Luciano. simplemente si por ahí alguien tiene problema para descargar, en la parte superior derecha aparecen los tres puntitos y tienen que abrir en una nueva ventana. No sé si ahí Sí, abrí en una nueva ventana y eso le va a posibilitar descargar el material, porque a veces los estudiantes tienen problemas para descargar, entonces para tener en cuenta eso. muchas Eso gracias, nomás doctor. quería comentar. Dale, dale. Muchas gracias. Eso, bueno, eso ayuda un montón. Por ejemplo, siempre esto es colaborativo y es muy importante que lo vamos conversando como entre todos. Si ustedes tienen una mejor forma de hacer las cosas, es bienvenida siempre en estos diplomados y en estos cursos. Bueno, vamos entonces a los procesos de educación en improvisación. Bueno, este también es otro documento que si usted es de su interés, pues lo descargará. Volvamos por acá al- a la bibliografía. Investigación y desarrollo en empresas. Una revisión sistemática y análisis cienciométrico de las tendencias actuales con base en SCOPE. Sea, esto es una tendencia eh, mundial y digamos que yo puedo ser a veces un poco escéptica y acá conversaremos incluso de mis formas de investigar porque yo creo que todos tenemos formas diferentes. Entonces, yo soy un poco escéptica con ese tema de que todo tiene que ser como la moda, como la ropa. Entonces, si está de moda Scopus, entonces publicamos todo así, igualito, pero las tendencias hay que tenerlas en cuenta para poder que a uno lo dejen publicar, para poder que tu artículo tenga visibilidad y tenga interés para quien lo va a leer. Entonces, dentro de esas técnicas está todo esto que está en este documento. Las revisiones sistemáticas de literatura y los metaanálisis los vamos a profundizar durante el curso, pero es importantísimo que sepan que eso existe y que los vamos a aprender a hacer. Una revisión sistemática de buen, em, de buen, digamos, peso en este momento requiere hacer un análisis cienciométrico, análisis bibliométrico y buscar a través de ecuaciones de búsqueda, que es lo que vamos a aprender a hacer también. Entonces, estas son las investigaciones de tendencia, desarrollar revisiones sistemáticas de literatura a través de las búsquedas en grandes bases de datos que me permiten descargar metadatos y posteriormente analizarlos para llevarlos a un documento. Eso es lo que está ahorita en tendencia si quiero publicar revisiones de literatura y o revisiones donde yo cree agendas de investigación, por ejemplo, para los investigadores de un área en específico. Este documento me parece fundamental para la bibliografía del curso, entonces, si bien les digo, no todo hay que descargarlo, no todo hay que leerlo a profundidad, pues vayan revisando. Y lo que consideren que debemos de integrar, pues lo vamos integrando. Entonces, este documento es importantísimo. El diseño y los efectos de la ciencia de datos en el trabajo para investigación educativa. Entonces, también, pues, es más hacia la tendencia de la investigación educativa, pero les va a servir.
Em, el desarrollo de la inteligencia artificial en el salón de clase, la relevancia de la inteligencia artificial, la literatura, relevancia de la literatura en la inteligencia artificial, la ingeniería de prompts, el pensamiento crítico y la educación moderna. Este documento también me parece que es de muy buen contenido, ayuda muchísimo a entender cosas que vamos a desarrollar durante el curso, pero además les da muchas ideas de cómo se debe hacer un buen artículo. Está publicado en una revista Open Access de alto impacto, como esas que nosotros queremos publicar. Bueno, em, la Profesora, evolución, dígame, doctor Luciano. a modo de comentario, es importante publicar en una revista de alto impacto. El CONACYT, por ejemplo, acá en Paraguay, tiene un programa PRONI, actualmente se llama CISNI, para donde se apoya a los investigadores a través de un incentivo económico. Y si uno publica en una revista de alto impacto, incluso admiten que haya menos publicaciones. O sea, para categorizar, tenés que publicar 5 artículos científicos en revistas. Y si es en revista de alto impacto, eso se puede bajar. O sea, 1 o 2 publicaciones en revista de alto impacto, entonces suma más. Sí, Eso nomás como, quería aportar, profesora. bueno, doctor. Como dice el doctor, es muy importante saber desde nuestros propios países. Yo no sé si todos están en Paraguay. Yo, en el caso de mi país, también tenemos MinCiencias, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es quien agrupa todo el asunto de los investigadores. Debemos estar allí categorizados. Bueno, algunos docentes que están de tiempo completo en las instituciones tienen algunos incentivos. También funciona en algunas cosas parecidas al sistema de ustedes. Sin embargo, más que hay que saber sobre todos esos incentivos y hay que llegar a ellos, pero esa no debe ser, creería yo, la motivación a la hora de investigar. Entonces, y a la hora de publicar, porque el asunto es vamos a hablar también de ética y cómo eso ha permeado también las investigaciones de mala calidad. Han salido en España cantidad de situaciones últimamente de investigadores en ciencias duras y puras que pues hablan de enfermedades, hablan de curas y estamos hablando de gente que ha hecho fraude porque pagan millones para que les publiquen. Entonces, tenemos que tener en cuenta todos los factores y reconocer que más que publicar, el asunto es ser buenos en lo que hacemos, integrando un montón de herramientas que vamos a ir conociendo. Entonces, ambos lados ténganlos en cuenta porque cuando uno es docente también debe acceder a los recursos, cuando es investigador hay que acceder a ellos porque investigar es muy costoso, no es fácil. Quienes lo hacemos sabemos todas las penurias que pasa un investigador para poder tener recursos, pero ese no debe ser solamente nuestra motivación para escribir y para investigar y desarrollar investigaciones en contexto. Bueno, este es otro documento también de la evolución de la inteligencia artificial, cómo eso se cruza en la investigación por 4 décadas. Mm, ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos de la UNESCO la guía para el uso de la inteligencia artificial generativa en educación e investigación, entonces también un documento de mucha actualidad. Sabemos que para contextualizar una investigación necesitamos no solamente el asunto teórico, sino también los datos de por qué eso es un problema. Hablábamos ahorita de la pregunta, ¿eso a quién va a impactar? ¿Para qué sirve? Entonces, enfocarlo desde los objetivos de desarrollo sostenible, desde el asunto de cuáles son las entidades gubernamentales que para ustedes definen datos como, en el caso de nosotros, el DANE, Administrativo Nacional y Estadístico,
Es quien nos da todos los datos de las empresas, de muchos sectores del educativo, entonces de allí sacamos datos. Todo eso contextualiza la investigación, contextualiza el porqué de la investigación y les va a permitir que su investigación tenga más posibilidades de ser publicada. Series y testimonios. A ver, este es un documento publicado y sugerido también por el doctor Luciano, que tiene mucha experiencia en investigación y publicaciones. Entonces, la red mm, iberoamericana de apoyo a la gestión educativa, que es la REDAGE, a la que hace parte la Universidad Católica y muchas universidades de Iberoamérica, pues allí publican mucho. Y este libro también les va a permitir saber qué es lo que está pasando en la inteligencia artificial que nos sirva a nosotros como investigadores, como docentes, porque no es lo mismo la mirada de la inteligencia artificial de un ingeniero programador que la que podemos tener nosotros, que vamos a aprender y sabemos un poco de programación, incluso en mi caso, pero no soy programadora, me dedico a otras cosas. Y por último, un documento sobre la ética, el pensamiento crítico y la responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial en trabajos académicos. Yo quiero que ustedes busquen, en un momento vamos a ver la presentación del curso, pues cada una de los módulos tiene una parte que es la presentación, como el recorrido del material. Y yo los invito a que busquen esta página, si bien hay publicaciones que no están indexadas. Este investigador tiene unos desarrollos muy interesantes que nos van a servir un montón para construir técnicas y herramientas para investigar mejor. Entonces, este documento tiene un montón de información que él ha recopilado y recabado, porque este investigador lleva un montón de rato hablando sobre la inteligencia artificial y el uso en diferentes contextos. Entonces, este documento nos habla muy bien sobre qué es lo que se puede hacer con la inteligencia artificial, cuáles son los asuntos éticos que deberíamos de tener en cuenta. Entonces, ya ustedes lo descargarán y lo leerán. Y los invito además siempre a descargar material complementario para ustedes. A mí me gusta este documento sobre ética y yo lo quiero compartir y les quiero decir en el foro que es importante. Bueno, ese también me parece muy valioso. Bueno, además del material, tenemos en el módulo material de aprendizaje. Esa es la presentación de la que les hablaba. Entonces ustedes podrán ir allí, los va a llevar a una presentación en una plataforma que se llama Genially o Genial, o como le queramos nosotros en español también llamar, es válido. Esta plataforma em, estará por módulos, pues perdón, esta presentación en cada uno de los módulos tendrán una presentación distinta. Es interactiva, entonces acá tienen un botoncito siempre a la derecha que les muestra los puntos de interactividad de la presentación y ustedes van a dar clic en esos puntos, pues donde hay material adicional. Primer contenido de este curso es en relación a la inteligencia artificial. Tenemos por acá el enlace del investigador que les mencionaba. También tenemos un enlace a la página de SICO donde ustedes tienen mucha información bibliográfica para consulta para sus propias investigaciones. También ahorita vamos a hacer un pequeño recorrido por allí. La inteligencia artificial es el estudio de agentes que reciben percepciones del entorno y realizan acciones. La percepción del mundo es la percepción que cada uno de nosotros tenemos desde nuestra propia formación y eso es muy importante reconocerlo cuando vamos a investigar. Si miramos esta descripción de inteligencia artificial es supremamente general, pero tenemos otras formas de ver el mundo, como la UNESCO, que dice que la inteligencia artificial
Son máquinas capaces de imitar ciertas funcionalidades de la inteligencia humana, incluyendo la percepción, el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la interacción del lenguaje e incluso la producción creativa. Esto es una forma mucho más amplia de ver la inteligencia artificial y si la vemos así, la vemos como un problema. Si la vemos así, la vemos como una herramienta, diría yo, ¿cierto? Desde mi propia percepción del mundo. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial la debemos de usar, debemos de tener cuidado con lo que hacemos con ella, como con cualquier herramienta que tengamos. Y como se hizo con la bomba atómica, que ya todos sabemos la historia, y con otras cosas que el humano no creó para destruirse, pero lo utilizamos para eso. Con lo mismo podría pasar con la inteligencia artificial, sin embargo, en nuestro caso, pues no, ese no es el caso para nosotros. Tenemos unos videos, ustedes los van a ver, pues, no vamos a dedicar el tiempo de la clase, pues porque no nos daría hasta allá, pero ustedes van a ver estos videos, son cortos, trato de que el contenido que vean en videos no sean conferencias ni sean cosas larguísimas. Les sugiero allí otros contenidos, entonces están, como les digo, todo es interactivo, van avanzando y retrocediendo en la presentación. Entonces tienen este video. Luego tenemos ¿cuáles son los usos de la inteligencia artificial en la investigación? Hay algunos casos, para qué sirve, su uso práctico, la aplicación y la ventaja de usarlo. Em, Algunos otros usos de la inteligencia artificial en la investigación, yo los invito ya a revisar ustedes más a detalle esta presentación. Está otro video sobre qué es la inteligencia artificial y este me pareció muy oportuno traerlo al curso porque es esa forma de la inteligencia artificial es lo que nosotros hagamos de ella y eso es como todas las herramientas que hemos creado los humanos. Entonces tratemos de ver este video que está bien divertido y es cortítico. Ciencia de datos es nuestro segundo contenido del módulo. Todo esto se va a ampliar para que usted lo pueda revisar sin problema durante las semanas que vienen, pero vamos avanzando. Les ruego eso para que no, porque son 6 meses, pero tienen bastante trabajo. Entonces, para que no los coja la tarde o el tiempo, acá en Colombia decimos la tarde, entonces, y puedan ir a la par y yo los pueda ir asesorando. Ciencia de datos. ¿Qué es la ciencia de datos? También hay algunas definiciones. La ciencia de datos es un campo multidisciplinario, entonces una cosa es la inteligencia artificial, digamos que es como más general. La ciencia de datos es una forma de procesar cosas que produce la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial también procesa cosas que produce la ciencia de datos, o sea, están muy interrelacionadas, pero son dos cosas distintas. La ciencia de datos es un campo multidisciplinario que combina principios y prácticas de matemáticas, estadística, inteligencia artificial e ingeniería informática para analizar grandes volúmenes de datos y extraer información significativa que apoye la toma de decisiones empresariales. Este enfoque permite responder preguntas como ¿qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Qué ocurrirá? ¿Y qué se puede hacer con los resultados? Allí tenemos otra definición. Entonces, la ciencia de datos me va a permitir procesar información, Big Data, que también vamos a ver qué es, porque el Big Data son grandes volúmenes de datos que no se pueden procesar de formas manuales y deben ser procesados a través de herramientas de inteligencia artificial. La inteligencia artificial le sirve a la ciencia de datos, pero viceversa, también les dije ahorita. Tienen un video también es corto de qué es la ciencia de datos. Esta página yo la he seguido por un tiempo y también les va a dar otras cosas por si quieren explorar allí más información sobre inteligencia artificial, sobre bibliometría y un montón de contenidos, programación en Python y demás. Usos de la ciencia de datos en la investigación, cuál es el uso práctico, la aplicación y cuál es la ventaja, lo mismo que para la inteligencia artificial, ahorita que les mostré. Otros casos,
¿Qué es el Big Data? Entonces es otro término que van a leer y hay que entender que son diferentes y como investigadores eso es importante, porque a veces cuando estamos en conversaciones familiares, ay sí, como sea, eso es una frase también muy colombiana, como sea es, no importa cómo se diga, no, sí importa. Sabemos como investigadores que todo tiene una definición y que no puedo decir, no le puedo asociar mm, pues digamos perdón, se me fue. No, la definición de un concepto no se la podemos asignar a otro y así pues simplemente la ignoramos. No, debemos hacerlo de forma más rigurosa en investigación. Entonces, ¿qué es el Big Data? Son grandes volúmenes de datos. Según Oracle, Big Data se refiere a conjuntos de datos extremadamente grandes y diversos que no se gestionan fácilmente con métodos y herramientas de procesamiento de datos tradicionales. Estos conjuntos de datos incluyen información estructurada, como bases de datos de inventario o listas de transacciones financieras, datos no estructurados, como publicaciones en redes sociales o videos, y conjuntos de datos mixtos, como la utilización para entrenar modelos de lenguaje de gran tamaño para inteligencia artificial. El Big Data es el insumo que utilizamos para procesar con la inteligencia artificial y producir ciencia de datos. Entonces vamos a aprender a sacar Big Data de las revisiones de literatura para poder hacer revisiones sistemáticas de literatura a través de grandes bases de datos. Por eso es importante que conozcan esos conceptos. Luego hay un video de qué es el Big Data. Todos son videos cortos, por eso les digo, no les va a quitar mucho tiempo revisar esta presentación y la verdad que les va a dar una muy buena luz de lo que requieren conocer e ir integrando a su nuevo saber. Bibliometría es otro concepto para poder desarrollar Big Data, o sea, el Big Data se basa a veces, no todas las veces, pero muchas veces nos basamos en la bibliometría para construir luego el análisis de contenido. Entonces, la bibliometría también utiliza el Big Data porque hacemos análisis bibliométricos a partir de grandes volúmenes de información extraídos de las bases de datos indexadas. En el ámbito de la ciencia y la tecnología, permiten conocer la producción científica de los investigadores, evaluar la actividad científica de un país, identificar a los autores más productivos, determinar cómo se dispersa la literatura científica, conocer el envejecimiento de la ciencia, evaluar las políticas científicas, evaluar el profesorado y los centros universitarios, etc. Desde el año 2004, el ranking académico de las universidades del mundo, el ranking de Shanghái, utiliza el análisis bibliométrico para hacer un listado de las universidades del mundo por orden de importancia. La bibliometría me sirve para esto y para muchas otras cosas. Entonces, esto vamos a aprender a hacerlo, vamos a aprender a hacer análisis bibliométrico con un software de uso libre que tiene un potencial enorme que se llama VosViewer. Si lo pueden ir descargando en sus equipos de trabajo, los invito a hacerlo y también les voy a explicar todo el proceso en el módulo que sigue. Bueno, seguimos. Esto me lleva nuevamente al índice. Ya allí abordamos dos componentes del módulo y luego tenemos el asunto de la ética en el uso de la inteligencia artificial. La ética. La ética es una disposición del carácter que se elige deliberadamente, consistente en un término medio relativo a nosotros, determinado por la razón, tal como lo determinaría un hombre prudente. La ética, esta es la definición de Aristóteles en una carta que le escribió a Nicómaco y está pues publicada. La ética se habla desde Aristóteles, o sea, desde todos los tiempos hablamos de ética. La ética es como las herramientas de inteligencia artificial. Si no la integramos a nuestra vida, no sirve para nada, ni existe siquiera. Entonces, mi invitación es, este curso los va siempre a invitar a ser investigadores éticos, investigadores que construyan
cooperativamente con otros, pero que no se aprovechen del trabajo de otros nunca, que podamos desarrollar cosas para las comunidades y no para dejar en bases y para poder tener una publicación que nos paguen. Entonces, si bien eso hace parte de nuestro hacer y hay que darle valor a lo que hacemos, también es importante la ética en nuestra investigación. Entonces, desde Aristóteles se habla de eso, ahora es pues nuestro momento de integrarla o simplemente seguirla ignorando si la hemos ignorado. Para Aristóteles, la ética está orientada al buen vivir, eh, o la felicidad, la eudaimonia o felicidad. Me excusan si leí mal. Y se logra mediante la práctica de la virtud. La ética entonces no es solo teórica, sino una guía para formar el carácter a través del hábito. Se integra a todas nuestras acciones. Entonces aquí la invitación es hagamos investigación ética, por favor. Hay un video de la ética en la inteligencia artificial, lo que puede hacer el humano si quiere destruirse con la inteligencia artificial o lo que puede hacer tan poderoso si la utilizamos a nuestro favor, como una aliada, como una construcción de nosotros y no como una construcción contra nosotros. También hay otras definiciones desde el Consejo Superior de Investigación Científica de España de qué es la ética. Y hay un pequeño video sobre unos asuntos de cómo integrar la ética a la investigación y a la ciencia. Esto es una presentación corta del módulo 1 únicamente. Asimismo, tendrán para los módulos siguientes. Por ahora, los módulos siguientes están deshabilitados porque estamos esperando que todos se pongan como en una misma línea. A partir de la próxima semana, que yo les explique en la clase sincrónica, los contenidos del módulo 2 estará disponible ya para todos. Bueno, eso en relación a la presentación que está dentro también del módulo. Ya hemos abordado pues todo lo anterior. Luego tenemos una tarea, que esa sí es la tarea del módulo. No va a ser calificable tampoco por ahora, pero sí se va a ver reflejada en la calificación siguiente porque como les digo, toda actividad tiene relación con la siguiente actividad. Esto dice, según las indicaciones dadas en las sesiones sincrónicas y el material complementario, responda en un texto entregable en PDF a las preguntas detonadoras planteadas en el foro del módulo 1, que ya les mencioné cuáles son las preguntas. Plantea además las posibles herramientas de inteligencia artificial y ciencia de datos que usted cree puede facilitar su proceso de investigación según la idea definida. Adjunte PDF en este enlace. Esto les va a dar el primer insumo y va a ser el insumo más importante que van a desarrollar casi que en todo el diplomado. Entonces, mi invitación es, si no delimitamos bien una investigación, quienes tienen experiencia investigando saben que nos podemos quedar ahí años, porque pueden haber tantas formas de abordar algo que nos podemos quedar perdidos. Entonces, hay que enfocarlo, hay que delimitarlo, por eso las preguntas, por eso las reflexiones que debemos hacer alrededor. Esto es lo que deben hacer y deben subir. La entrega está programada para el 28 de junio, se abre hoy, sin embargo, se abrió hoy a las 8 de la mañana, sin embargo, pues eso lo ampliaremos, no hay ningún lío, el caso es que se puedan poner al día. Luego está la grabación de una clase introductoria que tuvimos hace una semana atrás, cuando empezó el diplomado, y tendremos posteriormente la grabación de esta sesión y de las siguientes. Bueno, allí está, esto es lo que tenemos para este primer módulo. Entonces, para complementar a ese material que tenemos allí, yo les voy a mostrar otros asuntos que es importante que vayan teniendo en cuenta también. Lo primero, tenemos ustedes como profesores en Paraguay, los que están allí, tienen una página que es SICO, que el doctor Luciano hace unos días nos presentó en un curso que algunos probablemente también estuvieron,
Y yo estoy en Colombia, ya les mencioné, y nuestras bases de datos probablemente sean otras. Sin embargo, acá la idea es utilizar la mayor cantidad de información que tengamos disponible y de la cual podamos extraer metadatos, big data, bibliométricos y todo eso que ya vimos ahorita. Entonces, los invito a explorar. Este enlace está dentro de las diapositivas que ya les mostré. Los invito a explorar esta página. También los invito a explorar la página Luis Codina. También está allí en los enlaces. Tiene cantidad de información de muy buena, o sea, puede que no sean las investigaciones que queremos publicar de alto impacto, pero es información muy relevante para tener en cuenta, porque nos ayuda a abrir un panorama y luego pues haremos la búsqueda respectiva de literatura. Em, Casos, tiene de todo. Entonces, cómo funciona la inteligencia artificial y sobre todo de él vamos a ver un documento en el siguiente módulo, pero que desde ya les voy a mencionar el proceso y es, él tiene una investigación para el desarrollo de ecuaciones de búsqueda y habla de operadores booleanos, de cómo se integran los operadores booleanos. Entonces, ese material lo pues les sugiero que lo vayan revisando también. Bueno, em, además de esas bases de datos, quienes tengan acceso a bases de datos como Scopus, Web of Science, son entre otras que ya les mencionaré otras más adelante que nos van a servir para vos, viewer, porque esas bases de datos tienen material de metadata que podemos descargar de forma muy fácil. Entonces, si no tienen acceso a esas bases de datos, por eso estamos hablando de SICO, en el caso de Paraguay, que allí tienen una cantidad de bases de datos internas, donde está, por ejemplo, IE, que es para ingenieros, una página donde hay muchísimas publicaciones. Está Science Direct, que también es publica, tiene investigación de alto impacto, está Springer, Taylor and Francis, entonces allí tienen una buena bibliografía para el país que también podemos ir explorando. Para hoy también Profesora, vamos, hola profesor. sí. Suponemos que el 80-90% ya tiene acceso a este psico, pero si alguien no tiene acceso, debería crear el usuario. Ahí donde dice usuario está la opción para registrar y llenar algunos campos. Después le va a llegar la contraseña al correo electrónico, entonces eso es lo que tienen que hacer los que aún no tienen, porque realmente, como dice la profesora, esto vamos a usar en este diplomado. Sí, suscribirse a ellas y averiguar en sus instituciones también qué otras bases de datos tienen como acceso, digamos, institucional, porque hay algunas instituciones que pagan bases de datos muy costosas y que también es importante que le demos uso. Muy rico tener el acceso abierto a la ciencia, eso me parece fundamental porque la democratización del conocimiento es fundamental cuando hablamos de educación de calidad y de ética y de todo ese tema, pero también si las universidades donde ustedes trabajan pagan millones, como en el caso de nuestras universidades que pagan muchas veces muchos recursos por tener bases de datos pagas, entonces hagan uso de ellas también. Es la invitación, hagan uso de todo lo que puedan tener ahorita con la web. Bueno, y suscríbanse, porque cada base de datos les va a pedir su correo, probablemente hay bases de datos que solo lo dejan a uno acceder desde una cuenta institucional que tenga .edu.co o .co no, .co es en Colombia, .py me imagino en Paraguay y así. Entonces vayan revisando esas bases de datos porque son muy importantes. También
les quiero compartir otras dos bases de datos que vamos a estar usando mucho para ese efectos de traducción, pues ChatGPT, que ustedes ya lo deben conocer la mayoría. Sin embargo, si usted no está familiarizado con ChatGPT, todavía no ha hecho ningún acercamiento, no le gustan, lo que sea, no hay problema. Acá vamos a aprender algunas cositas únicamente para efectos de lo que requerimos para el desarrollo del curso. Esa es importante tenerla presente. Otra herramienta que es importante que vayan familiarizándose con ella es el DeepL. DeepL es un traductor. Este lo vamos a utilizar. Este no me permite sino traducir un documento como cada mes en la versión libre, o sea, en la versión gratuita. Todas estas herramientas de inteligencia artificial, o no todas, pero sí muchas, tienen versiones gratuitas y versiones pagas. Estas versiones gratuitas generalmente están limitadas, como en cualquier otro software, para ciertas actividades. Pero esta DeepL lo vamos a usar no para traducir documentos, para eso vamos a utilizar el chat GPT. El DeepL lo vamos a utilizar para traducir las palabras clave para construir nuestra ecuación de búsqueda, para traducir párrafos cortos y tiene una muy buena calidad de traducción también. Además que me permite pues en una serie de idiomas, no solo el inglés para quienes su segunda lengua o su interés de segunda lengua no sea el inglés. Allí, como les digo, estas dos herramientas las vamos a utilizar mucho en la construcción. Bueno, yo les voy a mostrar, me excusan un momentico, yo hago algo Profesora, por acá. Dígame, profesor. una preguntita, ¿tienes idea, por ejemplo, del costo, alguna estimación porque los recursos de inteligencia artificial en su mayoría tienen la versión paga? Entonces, ¿tienes idea, por ejemplo, no sé, para un mes, por ejemplo, contratar un recurso de inteligencia artificial, cuánto costaría, no sé, en dólares? En el caso de cuál herramienta, No, no, doctor Luciano. no, te pregunto nomás así en forma genérica, seguramente hay mucha variación, pero ¿tenés idea de alguno, de su costo? Bueno, ChatGPT, según entiendo, tiene un costo como de unos $20, sería pues nuestra conversión más o menos unos $20 mensuales para el uso de la versión más avanzada, en el caso de Colombia. Yo me imagino que pues debe estar por ahí por ese mismo costo, $20, $25 en el caso de ustedes, pues, pero en el caso de ChatGPT. Yo pago, por ejemplo, una suscripción de Genially porque como soy profesora y me gusta mucho poder generar contenidos interactivos, esa es una anualidad como de unos $50, algo así. No, un poquito más, como unos $70 anuales. Esa me parece pues que en términos como si ya uno lo divide por meses no es tan costoso, pero todas tienen un valor diferente dependiendo de cuál versión queramos pagar, porque em, la inteligencia artificial puede ser una herramienta, pero también un enemigo, ya lo he mencionado, y hay un capítulo de una serie en Netflix que es Black Mirror, que tiene justo eso, como todo tiene niveles, entonces hay que pagar el nivel básico, luego te dice que para poder usar tales otras cosas necesitas pagar el premium y así te va exigiendo más pagos, pero yo uso todas las versiones gratuitas y me funcionan bien. Los invito a que experimenten con lo gratuito por ahora. Bueno, quería mostrarles esta diapositiva porque vamos a trabajar ecuaciones de búsqueda, vamos a explorarlas en esas bases de datos de Circo, vamos a explorarlas si tienen acceso, digamos, a Scopus. Por ejemplo, esa base de datos de Scopus es una anualidad que pagan las universidades y sí tengo entendido que está como alrededor de los $8.000. Fue una información que nos dieron en la universidad. Entonces, son bases de datos muy costosas. Esta ecuación de búsqueda
les mencionaba ahorita, tiene operadores booleanos que ya les voy a explicar qué son, cómo son, para qué sirven, cómo se usan, pero estas son las ecuaciones de búsqueda que vamos a aprender a desarrollar, que me van a permitir buscar, porque en inglés, porque para los buscadores en bases de datos latinoamericanas o en español, no necesitamos casi nunca tener estas ecuaciones. Entonces, sin embargo, si es una base de datos como Publindes, también puedo utilizar una ecuación un poco más básica y me va a permitir buscar. Entonces vamos a explorar estas ecuaciones porque le van a permitir a ustedes acceder a grandes volúmenes de información, eh, específicamente en el área, en el tema de investigación, en lo que ustedes quieran desarrollar. ¿Cómo van a desarrollar esas ecuaciones? En este caso, esta primera ecuación que yo desarrollé para una investigación, pues para la tesis doctoral que les mencioné que ya la está evaluada, mi interés de investigación está relacionado con estos tópicos o estas palabras clave: la organización, los negocios, las empresas o las compañías. Esto todo es una misma forma de decir un concepto. Lo puedo encontrar como organización en inglés americano, o lo puedo encontrar con inglés británico, que es con S, o lo puedo encontrar como negocios. Hay investigadores que en lugar de hablar de organización hablan de negocios, otros que hablan de empresa. Entonces yo trato de involucrar la mayor cantidad de conceptos sinónimos a la palabra clave que yo quiero establecer. Eso ya vamos a ir a hacer el ejercicio. Lo quiero explicar con la construcción ya completa y ahorita vamos a pasar a un ejercicio más puntual. Luego tenemos el concepto de aprendizaje. Entonces se puede encontrar como aprendizaje, educación, entrenamiento, aprendiz. Son diferentes formas de decir ese mismo concepto. La gestión del conocimiento, la administración del conocimiento, em, de diferente, cómo se puede escribir, y la gestión del aprendizaje. Esos eran mis tópicos o mis palabras clave, em, más allá que el área de interés, era como dónde quiero enfocar. Yo ya identificaba el área donde quiero enfocar mi investigación, a quién estaban mis intereses. Eso me permitió identificar en Scopus 15.535 documentos inicialmente, desde el 2000 hasta el 2025. Todo ese metadata, esa metadata yo la descargué para poder desarrollar un análisis bibliométrico posterior y luego hacer una revisión sistemática de literatura y finalmente una revisión de contenido. Todo eso salió de allí. Yo no puedo leer 15.000 documentos, pero sí puedo hacer una serie de pasos para poder determinar sobre todo cuáles son las tendencias. Miren que ahorita en lo que les leí en la presentación decía, cuando algo se envejece. ¿Cómo así que se envejece? Claro, el conocimiento se hace obsoleto. Entonces yo aquí puedo determinar con 15.000 documentos cuáles son las nuevas tendencias de investigación, cuáles son los nodos de investigación, cuáles son las relaciones entre los conceptos. Puedo identificar una cantidad de cosas, cuáles son los teóricos, los países que investigan. Ya vamos a ver eso en otros momentos de este diplomado. Ya luego hablaremos de estas otras ecuaciones, que es un proceso posterior que va depurando para poder llegar a 113 documentos que finalmente se constituyen en la parte del análisis de contenido que yo desarrollé para una publicación científica. Bueno, allí, entonces, la forma más fácil siempre para mí es una hoja en blanco. A veces una hoja en blanco lo puede dejar a uno ahí toda la vida, pero yo trato de que, como investigadora y como me gusta escribir, retarme a esa hoja en blanco siempre. ¿Qué quiero investigar? Alguien que quiera proponer una idea sobre la cual hagamos este ejercicio para que no sea algo propuesto por mí. Hagamos, por favor, esto un poquito más interactivo.
Hola, Escuchamos ¿algún propuestas de voluntario? temas de investigación. No lo vamos a corchar a nadie, vamos a corchar, vamos es solo a utilizar vamos incluso a ayudarle a que pueda ir delimitando cosas, entonces le va a servir el ejercicio. ¿Algún voluntario? Hola Mariana, Mariana, buenos días, te escucho. hay que tocar el micrófono, Mariana, seguramente no estás tocando para que pueda salir. No, no te escuchamos. Hay, Hola Mariana. tenés problema parece porque no, seguimos, no, no te escuchamos todavía. Los demás escuchan bien, qué pena. Hola Nilce, Nilce, Buen día. buenos días, ¿cómo ha estado? No sé, yo podría sugerir el clima de aula, un clima de aula en la escolar básica. Bueno. Entonces, según lo que nos propone la señora Nils, está interesada en investigar sobre cuál es el clima en que se desarrolla, las formas de relacionamiento, supongo que tiene que ver con eso, que tienen los niños en la escolar básica, que para nosotros sería como la primaria. Señora Nils, ¿me aclara un poquito? Pues me responde si Sí, estoy correcto. sí, escolar básica en Paraguay comprende 3 ciclos. Primer ciclo, segundo y tercer ciclo. Va de 7 años aproximadamente hasta los 14 años. Ok, o sea, es un rango amplio de edades. Bueno, Sí, en relación a esto, vamos a mirar cuál es sí, pero se puede considerar como primaria, profesora. ok, Sí. vamos a mirar en relación a palabras clave aquí que vemos sería el clima, el aula de clase, em, educación básica. Bueno, vamos, entonces, esta es la idea general. Vamos depurando, luego le comparto esto por algún medio, señora Nilsen, nos ponemos de acuerdo para que le quede de insumo también. muchas Entonces gracias, tenemos, doctor. perfecto. Tenemos la idea general, tenemos las palabras clave, luego vamos mirando si esas palabras clave son suficientes. Digamos que las revistas piden normalmente 5, pero la investigación no requiere las 5 palabras, probablemente me permita con estas 3. Entonces vamos a hacer el ejercicio inicialmente con las 3 palabras identificadas. Vamos a construir una ecuación con todos los criterios para que se convierta en una ecuación de búsqueda en bases de datos indexadas. Lo primero, hay que iniciar con paréntesis. Yo normalmente, como yo tengo una formación matemática, entonces yo no sé si ustedes recuerdan cuando uno le enseñaban matemáticas por allá básicas, que le decían que si uno empieza con 2 paréntesis, debe cerrar con 2 paréntesis. Bueno, es algo más matemático. Yo empiezo siempre con 2 y cierro con 2. Hay bases de datos que permiten con un solo paréntesis. Vamos a construir cuántos paréntesis sean las palabras clave. En este caso vamos a construir 3 grandes marcos. Una para clima, otro para aula de clase y otro para educación básica. Cada palabra va a ir con un grupo de palabras dentro de un primer paréntesis, entonces, pero no las voy a llevar en español. Para eso, Dibli, que les mencioné ahorita, entonces me voy allí y le digo a Dibli cómo se traduce clima. Probablemente clima no nos vaya a servir. ¿Y por qué? Porque el clima para
la traducción literal en inglés tiene que ver es con el medio ambiente, con el comportamiento del clima relacionado al medio, al entorno. Entonces acá tendremos que hablar de relaciones. Probablemente. Vamos a ver. ¿O qué le parece, señora Nielsen? ¿O qué otra palabra considera usted que podría reemplazar clima más, pues más general en el lenguaje de los investigadores? ¿Cómo más lo ha encontrado? Ambiente de aula puede ser. Ambiente, vamos a ver. Porque ambiente también me lo relaciona con el medio ambiente o con la atmósfera. Porque recuerden también que aquí nos tenemos que empezar a sacar un poco de esos regionalismos con los que nosotros solemos todos los latinoamericanos hablar. Yo también, porque definimos los conceptos a partir de nuestras propias traducciones, entonces lo tenemos que llevar a un asunto más generalizado. Ambiente, también en el inglés lo relacionaría con el medio ambiente como tal, con la atmósfera. Ahí yo creería que tampoco nos sirve. ¿Qué otra? Profesora, Relaciones en el aula. Sí, relación. profesora, Hola, doctor. pero ¿no solucionaría ese problema incluyendo las frases? Por ejemplo, ambiente, o solo tenés que incluir ahí una sola palabra, porque a lo mejor cuando escribís ambiente de clase o ambiente de aula, ambiente áulico, a lo mejor ahí te va a traducir mejor. Sí puedo integrarlo como conceptos compuestos, por ejemplo, en el caso de la gestión del conocimiento, es un concepto compuesto. Y muy buena la pregunta porque de eso depende cómo lo voy a incluir. Enseguida hacemos el ejercicio con el concepto compuesto. Gracias, doctor. Otro elemento que tengo que tener en cuenta acá es que debo de cada palabra o cada palabra compuesta, que es lo que acaba de mencionar el doctor, debe ir entre comillas. Entonces, relaciones es una palabra que yo debo cerrar entre comillas. Pero además vamos a tener otro elemento en cuenta. Relaciones es una palabra que inicia con em, eso se le llama la raíz de la palabra. Entonces, todas las palabras en español o en inglés tienen una raíz. Vamos a escribir la palabra únicamente en su raíz. ¿Por qué? Porque yo puedo encontrar relaciones como relations, pero también puedo encontrar como relationships o relations. Pues hay varias formas de escribir esa misma palabra, pero su base o su raíz siempre es la misma. Hasta la T o hasta la I, todas se escriben igual. Entonces yo le voy a dejar hasta la T y le voy a poner un asterisco. Entonces, ¿qué estoy indicándole a la ecuación? Le estoy indicando que me incluya todas las variables o variantes que tenga la palabra relaciones en inglés y que no me excluya ninguna, o sea, que si empieza que si trae relaciones o relationships, que las traiga indiscriminadamente, porque ambas hablan de lo mismo. Entonces, por eso el asterisco. Luego, entonces, yo quiero incluir. Truncamiento sería, profesora, en este caso. Eso es un criterio de truncamiento, sí. Sí, sí. ¿Y cuáles son los operadores booleanos? Los paréntesis, las comillas y otros que ya les voy a mencionar. El asterisco es criterio de truncamiento. Lo que hago es truncar la palabra en su raíz para que me tome todas las variables relacionadas con esa palabra. ¿Esto me sirve para español? No tanto, porque las publicaciones en inglés, pues ya sabemos que el inglés es otra lengua y que tiene otras raíces, a pesar de que viene del latín también, pues tiene otras formas y otras particularidades. Entonces,
En las búsquedas en bases de datos latinoamericanas lo vamos a ver también, pero lo vamos a hacer distinto. Esta ecuación, entonces vamos. Acá sigue. ¿Qué otra palabra quiero incluir relacionada con las relaciones? Lo que el doctor Luciano decía. Entonces le voy a poner OR. Este es otro operador booleano. OR quiere decir en inglés o. Entonces tráigame relation, relationship, relations o búsqueme además y abro otra vez comillas para incluir otro criterio. Doctor Luciano, ¿cuál fue la recomendación suya de la palabra compuesta? Clima, ya, ambiente en el aula. Classroom environment. Entonces vamos a llevarlo. Lo copiamos y lo pegamos. Classroom environment. Lo voy a dejar. ¿Cuál sería la raíz de classroom? Dejémoslo en class. Y environment también tiene una raíz hasta la R o hasta la O. Se puede poner environment a la O, a la N. Aquí. Environment. Profesora, Ya, dígame. no, justamente ahí parece que Word te tradujo al castellano, tú vas a tener cuidado ahí. Sí. Eh, Entonces acá hay que revisar pues que me traiga la palabra correctamente. Environment. Environment. Listo. Ya abrí comillas. Como es una palabra compuesta, las comillas no las cierro en cada palabra, sino cuando termino la palabra compuesta. No puedo incluir frases, no puedo incluir palabras compuestas que tengan of o at o estos, me excusan ahí, soy un poquito floja en el español en la gramática. preposición, Perdón. conector. Exacto, que no tengan preposiciones o conectores, gracias, doctor. Profesora, Entonces, sí, y clima de aula podrías ver, yo creo que clima de aula va a traer, va a estirar mucho el resultado porque se utiliza ese concepto. bueno, vamos a traerlo, porque aquí no se trata de excluir nada, sino de incluir todo lo que considere y luego voy haciendo la depuración. Clima de aula. Classroom climate. Listo. También operado criterio de truncamiento y comillas, porque es también un concepto compuesto. Recuerden que las comillas son para abrir y cerrar cada palabra o cada palabra compuesta. El OR es para separar, decirle búsqueme relaciones o búsqueme ambiente de clase o búsqueme clima de clase, porque todas tres se pueden referir a lo mismo. Entonces, tráigamelas todas tres. Creo que con eso Profesora, podríamos. Hola, profesor. podríamos decir que con OR introducimos sinónimos. Sí, esa es la parte de los sinónimos de un mismo criterio, o sea, una palabra clave, en este caso, pues fueron tres, pero todas tienen que ver con el mismo criterio clave, que en este caso es el clima de clase o el clima en el salón de clase. Bueno, cerramos acá paréntesis. ¿Por qué? Porque esto les decía ahorita, y voy a separar aquí el paréntesis inicial, esto es un solo criterio, que es la pregunta que hacía el doctor Luciano. Estos son los sinónimos, pero esta es la primera palabra clave. Entonces acá cierro paréntesis. Y ahora va otro operador booleano que es el AND. Entonces acá le digo, bueno, búsqueme esta palabra y búsqueme ahora aula de clase. Yo creería que aula de clase ya no es necesaria porque quedó incluida dentro de el criterio compuesto. Entonces no necesito saber solo qué pasa en el aula de clase, sino qué pasa en relación a las relaciones, al clima
académico y al clima de las relaciones de los estudiantes. Bueno, vamos a hacerlo sin esa aula de clase, vamos con el AND, vamos a abrir otro paréntesis para educación básica. Entonces voy a traducir educación básica. Basic Education, lo voy a llevar, lo voy a pegar y también le voy a poner criterio de truncamiento en basic porque esa es una raíz de otras palabras, basics, pues plural, hay también variantes y education también en la raíz. Educación básica. Este le cierro paréntesis. No, todavía no. Aquí le voy a poner or. ¿Cómo más quiero que me encuentre educación básica? ¿Qué me falta ahí, muchachos, estudiantes? ¿Me falta algo? Según lo que estoy explicando. Para No mí está podría, prohibido intervenir. ¿Cómo? educación obligatoria para que entienda mejor. No, O acá me faltan las comillas, porque acuérdense que cada palabra o cada concepto debe ir entre comillas. Entonces ahí me faltaban las comillas. Acá voy a iniciar otro. Ahora sí, señora Nilce, ¿cómo puedo llamar más a Basic Education o educación básica? eh, educación obligatoria también puede ser. Pero esa no es muy Primaria, educación paraguayo, primaria. sí, porque ya obligatoria. Por ejemplo, en Ele- mi país no se conoce como educación obligatoria, elemental. educación primaria. Entonces, elementary y educación primaria, vamos a llevarlo los dos. Entonces, voy a copiar primary education, primary education, también criterio de truncamiento, cierro comillas y or, abro comillas y voy a llevar elementary education. Y también lo voy a poner allí. Elementary Education. Criterios de truncamiento, comillas. Para hacer el ejercicio, dejémoslo allí. Vamos parar, pues como a cerrarlo allí. Entonces ya tenemos dos palabras clave, las relaciones o el clima en el aula de clase en la educación primaria. Esos serían como los dos grandes tópicos de la investigación. Vamos a ensayar con ella, a ver qué pasa y luego pues miramos si la tenemos que ajustar o le tenemos que aumentar o disminuir. Bueno, en Circo eh, vamos por ejemplo, a Springer. A ver qué pasa con la búsqueda. Permítanme. Entonces Springer me va a permitir encontrar investigadores, artículos, libros, videos. Bueno, vamos a traer tal cual elaboramos la ecuación de búsqueda, la vamos a copiar y la vamos a pegar y vamos a ensayar. Yo nunca la he usado en Springer, entonces también me puede dar cosas que yo aprenda. No hay resultados, me dice que las palabras clave, los filtros aplicados. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo no puedo utilizar esta ecuación de búsqueda para este buscador. Vamos a pasar a otro buscador y enseguida me devuelvo aquí a Springer y miramos aquí cómo tendríamos que buscar para que no nos quedemos también con esa duda. Yo quiero, en el caso de que puedan usar Scopus, lo usamos, si no, vamos a explorar otras herramientas, pero les quiero mostrar el ejercicio desde acá para que puedan pues ver cómo nos funciona. Permítame un segundito. Profesora, Sí, señor. mientras escribes,
podríamos comentar acá como estamos gente de otras instituciones, otras universidades. ¿Alguien de ustedes, por ejemplo, tiene acceso a Scopus para saber un poco? Yo, profe, había creado hace 2 años por ahí una cuenta Sí. Pero y como es Bueno, mientras estaba estudiando, una base de datos pagada, institucional. ¿accediste desde alguna institución o algo así? ¿me Sí, podrías repetir la pregunta, profe? No pude escuchar. Tengo entendido que Scopus se paga, entonces vos accediste desde alguna institución de tu universidad o algo así. Sí, de una institución era. Entiendo. sí, sí, porque como dice el doctor Luciano, Scopus es normalmente es las instituciones las que pagan el acceso. Entonces, si ustedes desde su institución tienen acceso a esta o a Web of Science, nos va a servir mucho que vayan también haciendo las gestiones para poder acceder. En Cico, ya vamos a ver ahorita, nos devolvemos un poquito y miramos qué hacer allí. Yo tengo una cuenta institucional, pues a la que ingreso de Scopus y a Web of Science también desde la institución para la que ahorita hago mi doctorado, pero pues no es obligatorio que lo hagamos desde acá. También lo podemos hacer, incluso si usted tiene limitado y solo tiene acceso a Google Académico, desde allí podemos hacer el ejercicio. Eso le va a limitar, claro, el acceso a información científica, porque Google Académico es muy latinoamericano en nuestro caso. Bueno, vamos a aplicar allí la ecuación para que avancemos en el ejemplo. Entonces, vamos a mirar qué nos da. Le vamos a acá donde dice, esta es pues como la página principal para la búsqueda, me dice qué aspectos o sobre qué criterios va a ser la búsqueda y cuáles son los documentos o el tema que va a buscar. Yo aquí puedo decirle que me lo busque en todos los ítems, esas palabras, o solo en el título del artículo, en el resumen y las palabras clave, o que me lo traiga, que me busque esas palabras en el resumen, o solo en el artículo, en el título del artículo. Y eso dependerá de lo que me dé inicialmente. Normalmente uno arranca con me busquen todas las partes del documento esas palabras. Eso va a dar una búsqueda muy grande generalmente, porque estoy generalizándolo en todo el documento. Entonces, todas los ítems y todas las palabras. Me da inicialmente para esos conceptos 87.444 documentos encontrados. Entonces eso es un metadata, eso es un big data y demasiado grande, de hecho. A mí me parece que es llegar a tanta información es porque yo tengo que depurar mejor mi ecuación de búsqueda. Entonces empiezo a mirar qué es lo que hay en relación a esa búsqueda que encontré, a ver si yo sí, si por ahí sí va o qué le tengo que empezar a mejorar a mi ecuación. Si le tengo que incluir un criterio nuevo o por el contrario excluir alguno. ¿Qué dice acá? Entonces, en relación a esto, encontró 87.444 documentos. ¿Desde cuándo? Desde, desde siempre. Y por aquí empieza ahorita miramos para no salirme todavía de acá, las áreas en donde están publicados esos documentos. Y ahí hay que empezar a tomar una serie de decisiones. Yo, como esto me dio tan grande, me iría ahora a título del artículo, resumen y palabras clave. Vuelvo y le digo que busque y miren que ya me baja a 11.000 documentos, porque ¿dónde deben aparecer mis palabras clave? En esos momentos del artículo, en el título, en el resumen y en las palabras clave, porque si aparecen en cualquier parte del documento, puede ser que el investigador esté hablando de otra cosa y mencionó mi concepto porque lo requería en algún párrafo por allá, pero
Aquí ya voy más al que el documento esté enfocado en la búsqueda que yo requiero. Esto es un metadata más adaptado a mi necesidad y de allí puedo partir para empezar a hacer el ejercicio de grandes bases de datos. Luego, una serie de decisiones que vamos tomando como investigadores me permitirán llevar esto a una búsqueda de 100, 200 documentos son los que yo voy a poder leer con inteligencia artificial de apoyo, porque aquí le vamos a todo a integrarle la inteligencia artificial por los lados, ¿cierto? Y por los lados y de frente, pero con ética. Tenemos, acá en Scopus podemos descargar el análisis de los resultados de ese metadata que queremos analizar. Y aquí podemos encontrar, hay publicaciones desde 1969 en Scopus de ese tema de investigación de la profesora. Tiene un pico de publicación o empieza a crecer en 2003, pero es que no es que en realidad aquí nazca el tema, es que aquí empieza a aparecer Scopus y empiezan a aparecer la tecnología y todas estas cosas y empieza a medir. Hace 30 años empezaron, o 25 años apenas empezamos a medir cosas de Big Data. Este es el pico de publicación en 2024, o sea, va en crecencia el tema y quiere decir que es un tema en tendencia todavía. Y pues aquí cae porque estamos en 2025 y todavía no están las estadísticas del 2025. Me dice además cuántos documentos por año hay publicados. Me dice quiénes son los autores más relevantes en el tema, las instituciones más relevantes, y esto es metadata. Toda esta información nosotros la descargamos. ¿Cómo? Por aquí me dice exportar, yo la puedo exportar o imprimir en PDF y la guardo. Ese es un primer ejercicio que vamos a empezar a desarrollar para ir avanzando para la otra semana a todos. Las preguntas, definir su tema, empezarse a arriesgar a escribir la ecuación de búsqueda y ahí vamos integrándonos a todo este ejercicio. Luego, Web of Science funciona muy parecido, lo explicaré en otros momentos. Me permite también descargar metadata y me permite además descargar otro tipo de archivos que son los que nos interesan para poder hacer revisiones sistemáticas de literatura, que son los archivos en CSV. ¿Por qué CSV o archivo plano? Porque estos son las dos formas en que nos lee el Boss Viewer, que es otra herramienta que vamos a aprender a utilizar. Me lee esos dos tipos de archivo. Entonces, si la base de datos que yo voy a utilizar no me permite descargar esto, yo podría descargar un Excel de los metadatos y convertirlos a CSV si sé cómo hacerlo. Si no, se me puede dañar la información. Entonces, digamos que para no tener muchos inconvenientes, que sea esta versión de archivo. Entonces, yo de aquí puedo descargar esto. ¿Qué más para qué más nos va a servir entonces la ecuación? Para delimitar lo que vamos a leer, si es lo que el tema de investigación. Entonces aquí la profesora empieza a leer. Si son estos documentos. Ah, sí, pero esto todavía está muy general. O sea, yo no puedo leer 11.000 documentos. De aquí descargo los bibliométricos y el metadato, la metadata, pero no más. Y bueno. Vámonos nuevamente a este buscador. Este buscador puede ser que no requiera o no admita criterios de truncamiento como el asterisco. Puede ser que no admita las comillas. Entonces, no nos vamos a quedar ahí vamos a intentar de una forma más sencilla que es clima, classroom, environment. Vamos a llevar esa. And environ, me faltó aquí la N, le voy a decir y búsqueme educación básica.
Vamos a mirar con esas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no todavía, como les decía, yo no he hecho el ensayo en este buscador propiamente para ecuaciones de búsqueda. Lo voy a, miren, tampoco. Entonces, no toma el AND tampoco. Vamos a ver si con una coma. Profesora, Dígame, profesor. considerando que las bases de datos tienen algunas diferenciaciones en el criterio de búsqueda, no tendrían así, por ejemplo, alguna información sobre cómo buscar en alguna parte. Porque No, este normal. es un problema a lo mejor que o el camino es ir explorando y buscar la forma. Sí, por aquí, por ejemplo, normalmente uno se va por la búsqueda y le dice en búsqueda avanzada y él normalmente le da como unas indicaciones de qué es lo que solicita. Usted puede refinar su búsqueda con los operadores AND, OR, NOT, si los recibe. Entonces vamos a mirar por acá. Em, palabras clave. Entonces vamos a poner AND, Basic Education. Pero me sigue sacando un error. Mm, no se puede controlar. Si busco una sola palabra, bueno, ya resolveré como esta forma de búsqueda en Springer y les traeré esa aclaración para para el próximo encuentro, teniendo en cuenta pues que ya vamos agotando el tiempo del que tenemos para hoy. Miren que también descarga archivos en CSV, entonces esta base de datos de Springer es muy buena también, Taylor and Francis como les mencioné, y son artículos indexados de Q1, revistas indexadas en cuartiles, que quienes no sepan pues también les explicaré en la próxima sesión cómo es el tema de los cuartiles. Y pues esta base de datos, vamos a mirar cómo aplica la ecuación de búsqueda. En este caso la voy a afinar y se las traigo para la próxima semana. Hoy quedémonos con este ejemplo y con esta forma que más que en dónde la vamos a descargar es cómo puedo desarrollar una buena ecuación de búsqueda y cómo sobre todo, más que la técnica de la ecuación, es cómo puedo identificar mis palabras clave para hacer ese ejercicio del que hablábamos ahorita y es no quedarme en la información muy regional, porque cuando vamos a hacer búsquedas en bases de datos indexadas, tengo que ir hacia el concepto más general de los investigadores. Entonces, bueno, eso en relación a la búsqueda de hoy. Em, las traducciones en estos buscadores. Voy a abrir el micrófono y voy a dejar de compartir. Va a dar estos 10 minuticos para conversar un poquito como de sus dudas, qué les pareció la clase y otros asuntitos para poder cerrar por el día de hoy. Entonces, permítanme, dejo de compartir. Hola, buenos días. Espero hayan podido pues integrarse bien al ejercicio y a toda esta dinámica de hoy. Quiero escucharlos si tienen dudas, si tienen alguna pregunta en relación a los contenidos, al desarrollo o a cualquier otro tema. Y si tienen algún comentario de cómo se desarrolló esta clase, alguna sugerencia para la próxima semana. Hola María, muy buenos días. Buenas, Jacqueline. Yo tengo una consulta en base a la herramienta que acabamos de ver, es Scopus, creo que se llama. Según comentaron, es una herramienta de paga. Sí, señora. Entonces, en nuestro caso, entonces, ¿qué herramientas podríamos utilizar que sea gratuito para las prácticas Van a de esta ingresar. tarea?
Sí, van a ingresar a la base de datos SICO, que es en la que el profesor mencionábamos ahorita con el doctor Luciano, que es una página específicamente de Paraguay y donde hay muchas bases de datos donde van a hacer los ejercicios. En este caso utilizamos Springer y pues allí podrán buscar. Entonces van a ustedes a empezar a desarrollar sus ejercicios, pero primero el asunto es identificar las palabras clave, responder a las preguntas del foro. La otra semana vamos resolviendo más, vamos mirando más bases de datos que les puedan servir para sus búsquedas. Ok, entonces el psico estaría más o menos anivelado a lo que acabamos de utilizar la herramienta. Algunas bases de datos de SICO, porque SICO es un agrupador de bases de datos y cada base de datos tendrá sus propias particularidades. De acuerdo a sus propios intereses de investigación, también ustedes pueden explorar otras bases de datos. Vayan mirando Perfecto. a qué tienen acceso y cuando ya sepan a qué tienen acceso, lo integramos puede ser en una asesoría personalizada para yo decirle por esta base de datos lo hace así o bueno, darles más información. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra Una, pregunta? una tarea que ya pueden considerar ya cada uno por su cuenta, sobre todo los que no tienen el usuario de Zico. Hay que crear Ajá. el usuario de Zico. El usuario, hay que crear la ecuación, hay que leer descargar los documentos. Entonces, esta semana que viene yo creo que es más de adaptación, de hacer este primer ejercicio de cuáles son mis palabras clave, responder a esas preguntas de investigación, porque la ecuación de búsqueda ya se van a dar cuenta que es una herramienta más. Todo van a ser herramientas que podemos ir adaptando de acuerdo a su propio recurso, a su propia necesidad y a su propio interés. Señora Nilce, buenos días, cuente. Con respecto a lo que creo que ya dijo, pero no sé si me estoy acordando bien, los términos de búsqueda. Indefectible, el uso del inglés es para tener mayores resultados o podemos utilizar también Bueno. términos en nuestro idioma. También vamos a hacer el ejercicio en español. Vamos a entrar a Latindex, por ejemplo, que es una base de datos que nos permite mucha información latinoamericana. Vamos a tratar de equilibrar el tema. ¿Por qué? Porque el asunto de bases de datos en inglés, porque son las que nos dan visibilidad como investigadores en relación a lo que es a las tendencias mundiales. A veces, si publicamos únicamente en Latinoamérica, son investigaciones que se quedan en un contexto muy local y que podrían tener un impacto más grande. Entonces, la invitación es siempre retarnos pero también podemos publicar. No es que yo no quiero publicar en una revista en Scopus, ni en un cuartil 2, ni 3, ni 4. Yo quiero publicar es en una revista de mi país y quiero tener todos los elementos para hacerlo bien, también lo podemos hacer. Mariana, señora Nilce, le respondí a su pregunta, qué pena. Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Mariana tiene pregunta, tiene la mano levantada. Mariana, Se quedó su mano, pero no le sale el audio. no. Era una de antes. ¿Alguna otra pregunta a los que están presentes? Bueno, mi invitación para cerrar es no se abrumen porque hay mucho, esto es muy grande, son 6 meses, son muchas herramientas que vamos a aprender a trabajar y que vamos a integrar. No es que vamos a aprender y como a veces le pasa a uno en muchas formaciones que le dan y le dan y le dan contenido, pero que eso parece quedarse como todo muy en el aire. Acá vamos a integrar cada cosa. Entonces yo les pido que se tengan paciencia, me tengan también un poco de paciencia a veces cuando de pronto no responda inmediatamente a sus dudas. Vamos llevando el asunto muy colaborativamente y no se frustren porque esto es un proceso largo
pero es un proceso realmente sencillo. Cuando nos gusta investigar, aprender siempre va a ser pues como un privilegio además. Entonces, disfrutémoslo, hagámoslo con calma. Primero, conozcan bien la plataforma de Classroom, ingresen a la bibliografía, vayan creando sus usuarios en esas bases de datos indexadas a las que tienen acceso institucionalmente o gratuitamente. Vayan respondiéndose esas preguntas de investigación. Yo creo que ahí tienen mucha tarea para esta próxima semana y lo van haciendo a su ritmo y lo que puedan o quieran preguntarme, pues me pueden contactar por los foros o por el correo institucional. Listo. Doctor Eh, Luciano, ¿quiere agregar algo? sí, sí. Si bien estuvimos hablando de psico, la Universidad Católica también tiene acceso a algunas bibliotecas virtuales y yo les voy a compartir en una de las secciones de informaciones y generalidad, o puede ser en el módulo 1, una grabación de un taller que desarrollé hace como un mes por ahí, donde abordo cómo ingresar a plataformas o bibliotecas virtuales como estudiante de la Universidad Católica. Y también le voy a pasar algunas informaciones en el grupo de WhatsApp, ¿va? Entonces, para tener en cuenta, pueden acceder ustedes a algunas bibliotecas virtuales como estudiante de la Universidad Católica. ¿Está? Sí, es muy Eso nada más. importante. Sí. Sí, es muy importante eso para que vayan teniendo un mapa de cuáles son las bases de datos a las cuales ustedes tienen acceso para que podamos hacer los ejercicios desde allí, porque cada investigación tendrá una particularidad. Yo abordo lo más general en las clases de los sábados, pero para eso las sesiones más personalizadas, teniendo en cuenta en otro diplomado que tuvimos la oportunidad de desarrollar antes que este, habían médicos. Ellos utilizan bases de datos muy especializadas y quisieron todos hacer el ejercicio desde estas bases de datos. Entonces lo trabajamos desde allí. En el caso de ustedes, si tienen otras bases de datos que ustedes quieran ingresar allí y lo quieran hacer de forma más sistemática, también lo podemos hacer como ejercicio. Entonces yo les pues agradezco, vayan poniéndose al día y generando como un checklist de esas preguntas que son importantes para ustedes para la próxima semana y pues nos volvemos a ver en este mismo horario y espacio dentro de 8 días y mientras tanto la interacción por el Classroom. Excelente. Muchas gracias, profesora. Entonces, lo dejamos hasta aquí y seguimos en contacto. Si no hay más preguntas, comentarios de los estudiantes. Parece que no. Bueno, que tengan un feliz día y muchas gracias a todos. Dale ahí en terminar la grabación, profesora. Sí.